9 de la noche con 52 minutos. Gracias por continuar con nosotros y pues me es grato presentar y agradecer la presencia aquí en el estudio del notario público José Luis del Bosque Valdés. Notario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, gracias. Aquí estamos a la orden. Como cada año. Así es. Gracias por anotarse y para hacer de una vez público este intercambio que vamos a hacer, ¿no? Claro. De ofrecer algunos testamentos para nuestra teleaudiencia. ¿Cuántos van a ser este año? Sexto año, ya aquí participando con ustedes. Gracias por la invitación, gracias al contador Francisco Juaristi. Y este año van a ser 60 testamentos. 60, 15 perfecto. por mes, de aquí a diciembre. 15 septiembre, 15 en octubre, 15 noviembre y 15 de diciembre. Muy diciembre, bien, sí. muy bien. Entonces, pues nosotros ahí posteriormente les vamos a dar a conocer la dinámica para poder entregar estos testamentos de manera gratuita, ¿verdad? Así es. ¿Por qué es tan gusto. importante testamentar? Pues bueno, el testamento es un negocio jurídico que pues todos debemos de realizar en alguna etapa de nuestra vida. La ley establece que todas las personas con capacidad jurídica, incluso los menores de edad mayores de 14 años, pueden otorgar testamento. ¿Ah, sí? Claro, un menor en uso de sus facultades mentales, mayor de 14 años, libremente puede otorgar un testamento. ¿Cuál es la importancia de este negocio jurídico? Pues bueno, es disponer de nuestros bienes, derechos y obligaciones para después de nuestra muerte. Con esto evitamos conflictos, o al menos dejamos establecido cuál es nuestra voluntad, qué es lo que queremos que pase con nuestro patrimonio el día de mañana que ya no estemos en esta tierra. Y de esa forma, pues, evitar el conflicto. A ver, notario, y con su vasta experiencia en el ejercicio del notariado, ¿son muchos los conflictos que se generan? O sea, Claro. ¿es muy común llevar a juicio este tipo de cosas? Sí, es muy común. El no dejar una disposición o la voluntad plasmada en un documento sí crea muchos conflictos. Siempre existe el sentimiento de los familiares del difunto o de la persona que ya no está con nosotros y empiezan los problemas. Incluso entre hermanos, ¿verdad? No, claro. Hay familias que se han desintegrado. Entre hermanos empiezan a meter las cuñadas, los yernos. Sí. La verdad es que es mucho conflicto el no dejar un testamento. El otorgarlo no los evita, pero al menos, pues sí, muchas personas respetan la voluntad de la persona que fallece y pues eso los frena un poquito y evita los conflictos. A ver, dígame una cosa, ¿se podría no respetar la voluntad de una persona que falleció? Es decir, ¿puede entrar en conflicto claro, a pesar de que exista un testamento? El otorgar el testamento no impide el que no existan problemas. Okay. Al menos hace o disminuye las posibilidades. Puede existir alguno de los familiares, algún descendiente, un hijo o algún ascendiente que impugne la voluntad del testador. Pero bueno, si el testamento está bien otorgado con todas las formalidades y las solemnidades que establece la ley, no tiene ningún problema y se cumple la voluntad. ¿Y cuáles son estas? O sea, ¿cuáles son estas formalidades? Esas formalidades, bueno, en principio es la edad. Okay. A partir de los 14 años se puede otorgar testamento. Okay. Estar en pleno uso de las facultades mentales. El testamento es un acto personalísimo. Yo no puedo otorgar un poder o un mandato para que alguien me represente en el otorgamiento del testamento. Cualquier negocio jurídico, compraventa, donación, constitución de sociedad, incluso el matrimonio, yo puedo otorgar un poder para que alguien me represente en ese negocio jurídico. El testamento no, la ley dice que tiene que ser el testador quien acuda personalmente ante el notario. Ahí no se vale la representación. Es un acto libre, no debe de otorgarse por amenazas, por presión, debe ser una voluntad espontánea. Es revocable. El día de hoy yo puedo designar a tal o cual persona como heredero y si mañana tengo conflictos, me enojo o me decepciona esa persona, al otro día puedo ir y cambiar mi testamento. ¿Se cambia, se destruye el anterior? Se revoca. Ajá. Puede ser la revocación total o parcial. El anterior
deja de surtir efectos. Ahora, ¿por qué le sacamos tanto la vuelta? ¿Son muchos trámites? Pues no son muchos trámites, más bien yo creo que es una cuestión cultural, una cuestión de sentir que el otorgar testamento es aceptar como que nos vamos a morir. Ajá. Entonces, es Pero mucho. todos nos vamos a morir. Por supuesto, en alguna todos nos vamos a ocasión. morir, pero pues no estamos culturalmente preparados para dejar nuestros documentos o nuestro patrimonio en regla. ¿Será que Entonces, también ni siquiera tenemos muchos documentos en regla? O sea, yo sé de muchas casas que están sin escrituras. Por cierto, le voy a hacer unas preguntas que nos han estado llegando de nuestra teleaudiencia. Dice, por ejemplo, buenas noches, ¿a dónde podemos dirigirnos? Pues mi papá falleció y no dejó testamento, pero él dejó encargados todos los bienes a mi mamá, solo que ella es ya una mayor de edad. La ley establece que no se puede, cualquier escrito que uno deje en donde señale su voluntad o cualquier encargo que haga a persona determinada, si no está plasmado esa voluntad en un testamento que reúna las formalidades y solemnidades que señala la ley, no es válido. No es válido. No tiene ningún efecto jurídico, ni podrá a lo mejor los herederos o los descendientes respetar esa voluntad, pero por una cuestión moral, pero jurídica no tiene ninguna validez. Si no hay un testamento, pero todos estamos de acuerdo en un reparto, ¿qué ocurre? Ahí se inicia, la ley establece que cuando una persona muere, su patrimonio se transmite a sus herederos por medio de la sucesión testamentaria o intestamentaria. La testamentaria, pues tenemos como base un testamento. La intestamentaria es cuando no hay testamento o cuando el testamento es declarado nulo o cuando el testamento no incluye todos los bienes que eran formaban parte del patrimonio del autor de la herencia. Establecen varios supuestos en los que se abre la sucesión legítima, pero normalmente es cuando no hay testamento, es la sucesión legítima. La ley señala una prelación o un orden de preferencia y ahí aplicamos el principio jurídico del pariente más cercano excluye al más lejano. Los hijos en primer lugar, esposa e hijos. ¿E hijos? Sí, antes la esposa no tenía derecho a heredar. A raíz de las reformas del 89, la esposa ya es considerada como un hijo y entonces sí tiene derecho a heredar en la misma proporción que un hijo. Viene la esposa, los hijos, los nietos, hermanos, sobrinos y en línea ascendente pues nos vamos a los padres o a los abuelos. Entonces sí hay una prelación que establece nuestra legislación. Bueno, y a propósito de este tema de la escrituración, nos preguntan, buenas noches, ¿se puede hacer un testamento con una casa que no tiene escrituras? Claro. Que las hay muchas, hay muchas casas que no tienen escritura. Hay infinidad de situaciones en donde los propietarios de un inmueble no tienen regularizadas sus documentos, pero si ellos tienen un contrato privado o un contrato verbal de compraventa, pues ellos pueden establecer en su testamento esa situación, hacérsela saber al notario para que el notario los pueda asesorar y establecer en el testamento que el bien inmueble o ubicado en tal parte, el cual aún no cuenta con escrituras, pero que fue adquirido en tal fecha de tal persona, es para X. ¿Qué es lo que tienen que hacer los herederos? Pues al momento de iniciar el sucesorio, dentro del procedimiento, regularizar esa propiedad. Así es. Más dudas de nuestra teleaudiencia. Aunque se cuente con testamento, ¿se tiene que iniciar un juicio? Claro. La transmisión del patrimonio de una persona que fallece siempre es vía sucesión. Entonces, ¿no es en automático? No. Ok. Ayuda mucho el tener el testamento, porque ya está definida la voluntad del testador. Se va a un juicio y ahí existe el reparto. El juez, obviamente, se tiene que exhibir el testamento. Si no se tiene, se hace mención en qué notaría, en qué fecha se elaboró, o independientemente de eso, en todos los juicios sucesorios, los jueces o los notarios que tienen conocimiento de un juicio, estamos obligados a girar un oficio a la Dirección de Notarías para que nos informen
si se otorgó testamento. Ok. Al existir el testamento, pues también debemos de revisar que ese testamento haya sido legalmente otorgado y, pues bueno, se va a lo que dice el testamento. Se respeta la voluntad del testador plasmada en ese documento. Y es un juez el que ya otorga la legalidad de la transmisión de los bienes, ¿no? Sí. Se reconoce el nombramiento de herederos y dentro del procedimiento se formula el inventario y el juez adjudica a los herederos en base a la voluntad del testador plasmada en el testamento. Y eso se va al registro público de la propiedad. Después después de concluido el juicio, se va con un notario para hacer una escritura de adjudicación y los trámites ante catastro, registro. Hay que pagar impuestos. No se pagan, están exentos de pago de impuesto por adquisición y de impuestos sobre la renta. Ajá. Pero sí hay que pagar derechos municipales y derechos estatales. Impuestos Caramba, no. Qué interesante eso. Así es. Ya para finalizar, abogado, yo creo que Coahuila, como ningún otro estado, ha generado toda una cultura en función de promover el que se hagan testamentos en las familias. Claro, el día de ayer se firmó un convenio por parte del gobierno del estado, representado por el ingeniero Miguel Ángel Riquelme y el Colegio de Notarios de todo el estado, en donde nos comprometemos a respetar un precio accesible para las personas. Un testamento cuesta entre 3,500, 5,000 pesos o 4,000 pesos, dependiendo. En este mes del testamento y a raíz de ese convenio, el costo es de 1,500 pesos. También la obligación que tenemos es de apoyar a las personas que trabajan o que están enlistadas en el ejército, las policías, bomberos, personal médico. O sea, ellos no pagan. Ellos en este mes es gratuito para ellos. Gratuito. Entonces es importante que aprovechen y que acudan ante un notario de su confianza y otorguen su testamento. Así de bote pronto, si yo quiero hacer un testamento, ¿qué tengo que llevar a su oficina, por ejemplo? Identificación oficial vigente, CURP, constancia de situación fiscal. Antes se exigía la ley, comparecencia de 3 testigos, ya no. ¿Es recomendable? Sí es recomendable. ¿Qué más? Es lo único. No tienen que llevar sus escrituras, no tienen que llevar absolutamente nada más. Sí acudir con el notario, que se les dé una asesoría para que sepan las figuras jurídicas del heredero, del legatario, las condiciones que pueden plasmar en un testamento. Podemos establecer que le heredo a mi hijo y que va a adquirir los bienes cuando concluya la carrera o cuando todo eso tenga queda cierta plasmado. edad. Claro. Lo único que no podemos imponer son condiciones respecto del estado civil. No podemos poner, te dejo como heredera si no te cases o cuando te cases. De eso no podemos qué interesante. Meternos. Muy bien, pues sí, muchísimas gracias. Al contrario, abogado. Aquí estamos a la orden y gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial a las 10 de la noche con 5 minutos, pero regresamos con más información para usted.